largos, más aburridos, más entrañables. Este es de los entrañables. La verdad es que estamos muy contentos de tener aquí a José Luis González y de haber podido programar esta charla, esta reunión de amigos, donde él va a contar, supongo, no quiero desvelar nada, él va a contar muchas cosas de su vida que nos van a aportar mucho a los demás. Bueno, José Luis, yo creo que no hace falta presentarlo mucho, pero diré unas poquitas cosas. Es ingeniero industrial de la casa, que además lleva a mucha honra y se lo agradecemos. Su vida está jubilado y su vida profesional ha estado entre la empresa privada y la empresa pública, y eso también es una fuente de experiencias que tenemos que conocer, y es el propósito de que esté aquí hoy. Aparte de su experiencia profesional, que es de gran valor y nos va a aportar, yo destacaría dos cosas. Primero, que es muy amigo de esta casa y esta casa es muy amigo de él. Y la segunda cosa, que es una persona maravillosa. La verdad es que le apreciamos mucho y queremos darle este pequeño homenaje, si es que es un homenaje. No me gusta mucho esa palabra porque suena a otra cosa, pero sí que es un placer que esté aquí esta tarde. Quiero agradecer a Chema y quiero agradecer también a Ignacio que hayan podido darle forma aquí a esta sesión, y os dejo con ellos para empezarla. Y pues por romper el hielo pediría un aplauso para ellos tres, por favor. Muchísimas gracias, director. Para mí es una gran satisfacción presentar esta tarde una iniciativa que procede de reflexiones que hemos hecho en la escuela muchas veces sobre qué es lo que nos falta a esta escuela para ser mejor. Una de las cosas que nos falta es transmitir cuestiones relativas al humanismo y a la relación entre humanos. Desgraciadamente, los ingenieros tenemos cierta predilección por las ecuaciones. Y digo desgraciadamente porque al final de lo que vivimos es de las relaciones con los demás. Pero las relaciones con los demás en esta escuela y en general en las escuelas de ingenieros no les prestamos suficiente atención, no les prestamos ninguna atención. Desde hace mucho tiempo, en las reflexiones que habíamos hecho en los exámenes de conciencia para cambiar los planes de estudio, etcétera, habíamos detectado el problema ese, la falta de asignaturas o actividades que tuvieran que ver con el humanismo, tuvieran que ver con la relación con las personas. Y había un tema crucial en esa cuestión que era muy nuestro, que parte de esas personas habían hecho la industrialización de España. La industrialización se inicia fundamentalmente en 1850 con la creación de la carrera de ingenieros industriales, pero tuvo muchos avatares porque el siglo XIX español fue muy complicado y el XX no digamos en la primera mitad. En total que es el XX en la segunda mitad cuando España, entrando en la OCDE primero y teniendo además un acuerdo con Estados Unidos, etcétera, se encuentra con dinero y con capacidad para empezar a hacer cosas en el ámbito industrial. Y hay una serie de capitanes de empresas industriales que sobresalen en la creación de entidad industrial de diverso tipo. Aquí en la sala hay varios, desde luego, que tendremos que reconocer también en el futuro, porque tenemos un empeño que hemos comenzado Ignacio y yo, relativo a que esto se plasme de manera escrita o de manera hablada, visionada, que también es una fórmula adecuada para los tiempos que corren. Cuando acabe esta sesión, les haremos entrega a todos vosotros, les haremos entrega de un ejemplar del libro que ha escrito José Luis González Martínez, precisamente sobre su vida mirándola desde la óptica de un capitán de empresa industrial, que es lo que yo entiendo que es fundamentalmente José Luis, y que era lo que yo quería que hiciese, mostrar a las siguientes generaciones el esfuerzo, el empeño industrial que puso España durante varios años a través suyo, en el sentido de que él ha sido un instrumento de España en la industrialización que ha beneficiado a muchísimos españoles, o a todos los españoles en general. Eso nos costó un poco porque tenemos, como digo, cierta reticencia los ingenieros en mostrarnos hacia el mundo exterior no técnico. Nos encontramos más a gusto metidos entre vigas o entre ecuaciones diferenciales que inspeccionando lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer. Yo tengo la fortuna de conocer a José Luis de hace mucho tiempo por razones nucleares, por razones de profesión o de especialidad. Y desde que le conocí, que fue básicamente en una capea en Salamanca,
Pues la verdad es que me entusiasmó la personalidad que tenía. Entendí que era un hombre que tenía muy largo recorrido en ENUSA, lo tuvo mucho más de lo que yo pensaba, ya lo creo, en ENUSA y en muchos otros sitios, incluyendo la Sociedad Nuclear Española, que fue a través del nexo en que nos conocimos. Y bueno, llegó un momento dado en que le pedimos que se incorporara como patrono a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que tiene esta escuela. Él se incorporó, como no, quiere mucho a la escuela, es una persona de las que ha vivido la escuela. También la escuela la ha atormentado un poco, eso se ve en el libro que ha escrito, pero superó ese tormento y superó con una capacidad tremenda que también va un poco a tono con el hecho de ser un atlético furibundo, ser un tío del Atlético de Madrid, que eso imprime carácter. Yo creo que es una de las cuestiones que yo, que he sido medio atlético, medio madridista, pues lo tengo también un poco en perspectiva, no la podemos dejar nunca de olvidar, que en Madrid las personas más castizas, quieras o no, son del Atleti. Sí, eso es una cuestión que hay. Y José Luis, indiscutiblemente, es un madrileño muy castizo, aunque su empeño industrial superó con mucho lo que era la economía castiza de esta tierra. Su empeño industrial llegó a cotas muy altas. Yo simplemente tuve la osadía de convencerle a él, con 3 o 4 reuniones de por medio, para asegurarse, como buen ingeniero que era, de que la especificación técnica que tenía que cumplir estaba bien dada, pero logré que se pusiera manos a la obra porque estaba seguro que sería muy interesante conocer lo que había sido para él su vida y su vida industrial. Y efectivamente yo creo que se ha logrado el objetivo. Vosotros lo podréis juzgar cuando se os entregue el ejemplar. Y creo que queda ya como un referente de una línea que queremos seguir, de dotar un fondo bibliográfico de ingeniería e ingenieros de esta escuela. Esa es una función que tiene en parte la fundación que yo represento, también la Asociación de Antiguos Alumnos de la escuela, a través de los cuales queremos llegar a mejorar las relaciones con las generaciones venideras y que conozcan desde el principio que las ecuaciones son muy importantes, pero al final son las personas las que hacemos el mundo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo le paso la palabra precisamente a José Luis para que nos cuente cómo se sintió él haciendo este cometido, que no era fácil ni muchísimo menos. Gracias, Chema. Gracias. Buenas tardes, amigos, amigas, familia. Quería, en primer lugar, agradecer a Óscar por sus palabras y por ofrecernos este salón para tener esta conferencia, esta charleta. A Ignacio, que me ha ayudado mucho en los últimos tiempos y ha llegado que dé el punto final al tema. Y a Chema, que me ha embarcado en esta aventura. Yo muchas veces me he preguntado por qué he llegado hasta aquí, pero bueno, él me convenció, me animó, según íbamos escribiendo, me iba haciendo preguntas y me iba haciendo consultas que me enriquecían el debate y bueno, pues es el resultado de lo que hoy vamos a charlar. El título del libro, del fascículo, de la monografía, es Recuerdos, experiencias, sinsabores y alegrías. Pues entre mis recuerdos y experiencias, y no la puedo olvidar, es el miedo escénico que tengo a hablar en público, aunque seáis todos amigos. Es una cosa que no he podido superar y ahora más que llevo 5 años sin hablar a gente. Es algo que de este estado, mira que he hablado veces, pero nunca he podido controlar los nervios. Me pongo nervioso, aunque hoy fíjate que somos aquí, casi todos somos amigos, sería como una reunión de café, pero este estrado pues me pone nervioso, la escuela, el lugar ¿no? Es algo que... Entonces, pues, Chema me convenció en la inactividad que tenía después de mi cese, pues que pudiera plasmar en un documento cuál había sido mi experiencia. Y yo no sabía cómo abordar el tema, la verdad, me era muy difícil el hablar de la experiencia tanto en mi vida personal como en mi vida profesional.
Entonces me planteé el tema, digo, bueno, pues vamos a ver si esto, como me dice Chema, es importante, no que lo escriba para mí, sino lo escriba para que otros puedan vivir de mi experiencia, de mis conocimientos y demás, pero voy a pensar lo que yo creo que son las lecciones aprendidas, como digo en el documento, que creo que un gestor, después de la evolución profesional, pues debe tener a lo largo de su carrera. Entonces, pues entendí que había que hablar de cómo superas la soledad, de la importancia de la persona, de las relaciones interpersonales, de lo importante que es la organización, de lo importante que es ser ético, ser honesto en todo esto, lo importante que tiene la familia en la gestión y lo importante de la comunicación y suerte y desde luego pues agradecimiento. Y con esas bases, con esos rasgos característicos, pues empecé a escribir todas las actividades de mi vida, desde mi infancia hasta mi vida profesional en las dos empresas que estuve, en 3M y en ENUSA, indicando, matizando pues estos rasgos o estas características que creo son muy importantes para cualquier gestor que pueda llevar adelante un proyecto. Hoy tengo la gran alegría de presentar esta monografía, que la vais a conocer. Invito a todos que la critiquéis tanto como podáis y que enriquezcáis su contenido, porque hay que tener una voluntad permanente de aprender y yo todavía estoy en esta fase. Y es una monografía novelada. ¿Qué quiero decir con que sea novelada? Quiero decir que en algunos aspectos, cuando me entro en los elementos técnicos o elementos de gestión, pues igual lo que está reflejado es cómo debería de haber sido este punto concreto, no como realmente fue con mi gestión. A mí hay muchas cosas que me quedo en el camino, que me hubiera gustado que hubieran sido mucho mejor como fueran, pero como esta monografía es para que valga a otras personas, pues hay que indicar no cómo fue, sino cómo me gustaría que hubiera sido. Y así, pues en algunos de los puntos, no en todos, en algunos de los puntos, pues es un poco novelada. La monografía, con esos rasgos y con esas características, pues empezamos. Y empezamos pues hablando de mi infancia. Yo vivo con una familia, con unos padres, somos 3 hermanos, yo era el mayor, y mis padres tenían como máxima el que nosotros tuviéramos una carrera y que fuéramos buenas personas. Y en ese sentido, pues viví esa infancia con mis padres. En aquellos tiempos, en los años 50, principios de los 50, yo nací en el 47, pues se vivía en el colegio, se vivía en la calle y se vivía en casa. En casa se vivía con mucha soledad. Yo primero era el mayor, pero es que no había televisión, no había juguetes, no había libros, y lo único que podías hacer de vez en cuando era entretenerte a jugar con tus hermanos pequeños. Por lo tanto, aparece la soledad en mi vida, que es la soledad de mi infancia, de cuando estaba allí en casa. Luego después ya la vida evolucionó y ha sido muy diferente. Fui al colegio y en el colegio tuve la suerte de aprender el amor por la cultura. Era un colegio en que desde el primer día pues, estudiabas, veías cine, hacías actividades, que era una iniciativa por la cultura permanente. Y aprendí también lo que es la competitividad y la solidaridad. Para poneros un ejemplo, allí era cuando nace el equipo estudiantes, todos conocidos, y entonces pues todos los días, al acabar el recreo, formábamos en lo que llamábamos la Plaza del Caudillo, porque había una estatua del caudillo en aquellos momentos, y se rezaba allí el Ángelus. Eso era la tradición que tenía en aquel momento el colegio. Y entonces el director de estudios, que era Antonio Magariños, que muchos de vosotros habéis oído nombrar, pues llegaba y decía: el próximo domingo el Estudiantes juega contra el Águilas, que recuerdo que era un equipo que es un hecho real, que había en Bilbao entonces. Y no tenemos dinero para ir a jugar. Por lo tanto, Estudiantes, ¿qué podemos hacer? Y entonces allí cada uno al día siguiente iba con su pesetita, con sus 2 reales, pedía en casa dinero y entonces pues si eso era el lunes, pues igual el jueves decía: Estudiantes,
el domingo jugaremos en Bilbao. Entonces aquello era una explosión de júbilo, de alegría. Aprendimos la solidaridad. Yo lo que sí eché de menos cuando he seguido viviendo en mi vida profesional es el idioma, es la enseñanza mucho mejor del idioma y el tema del uso de la palabra. Ahora vengo de recoger a mis nietos y me decía uno de ellos que había tenido una presentación sobre, fijaros, la señora esta Sally Ride, que es una americana que subió 2 veces al espacio y demás, pues he hecho una presentación con 8 años. Yo creo que eso a lo largo de mi vida me hubiera ayudado mucho y hoy estaría mucho menos nervioso aquí. En el tema de la universidad, estuve en esta escuela, como Óscar decía, aquí hubo sinsabores y hubo alegrías, como también decía Chema, pero aquí aprendí pues, el autocontrol, el saber distinguir lo bueno de lo malo, el adquirir o tomar decisiones por uno solo, la polivalencia que te enseñaba en la escuela, la multitud de cosas que podías aprender. No creo que me enseñara el arte de aprender, el arte de necesidad de tener una formación permanente. Me enseñó más bien en aquellos tiempos el arte de aprobar. Tú venías a probar y utilizabas todas las armas para aprobar. No recuerdo muy bien que tuviera esa formación de necesidad permanente. Y lo que eché de menos y lo que luego he visto que he tenido una carencia muy grande en mi vida profesional es la formación en temas de humanismo, en temas de aspectos sociales, en temas de formación financiera, en tema de empezar por la calidad en cualquiera de las actividades que haces, en cualquier tipo de tema que toques, pues yo creo que es muy importante y yo ya lo conoce Óscar, que ya se lo he comentado, y Chema. Yo creo que cuando tú te desarrollas en la vida profesional, quitando las personas que se dedican a la investigación o a los laboratorios y demás, que pueden ejercer su profesión sin mucho contacto, todo lo demás en la vida es un contacto social. Tú tienes que, además hasta familiarmente, tienes que, por ejemplo, el tema de negociación, que es una cosa que dices, bueno, la negociación, va. Estás negociando todo el día, estás negociando con tu mujer, estás negociando con tus hijos, estás negociando con todo el mundo. Pues hombre, yo creo que si la escuela pues te empieza a enseñar, te empieza a abrir los ojos, que hay temas como toda la parte de los aspectos sociales, de la relación con las personas, las presentaciones, el tema de la calidad, pues yo creo que es muy importante en que eso lo he echado de menos y me gustaría que si mis palabras o mi escrito puede valer para crear una especie de llama hacia el futuro, pues sería, para mí, me sentiría muy contento. Hay otro tema que ha sido muy importante para mí, creo, es el deporte. El deporte en el colegio había un amor por el baloncesto. Y entonces había fútbol en aquel momento, porque cuando yo estuve allí había campo de fútbol, había un campo de fútbol, pero lo principal es cuando nació el boom del Estudiantes en el Ramiro. Y llegué a participar en los Juegos Escolares Nacionales, que era una competición anual de todos los colegios de España, que nos reuníamos ahí en Vallehermoso, y era un centro, un momento de unos días en que había un boom estudiantil que era, para mí, era muy bien recibido, con unas magníficas relaciones con unos colegios y otros. Echo de menos en la universidad el que no haya unos juegos universitarios. No digo que la universidad americana no podemos llegar a ella, pero qué bonito sería que el equipo de industriales, por ejemplo, el equipo de industriales de rugby está en Las Rozas, que es donde yo, allí, el Colegio de Ingenieros Industriales o Escuela de Industriales, equipo Las Rozas, que es donde están mis nietos ahora. Pero yo creo que teníamos que potenciar el tema del deporte en la universidad. Acabo mis estudios. También, si queréis, puedo hablar de lo mal que lo pasé
en aprobar la mecánica, porque eso forma parte de mi propia historia. Y no os exagero, me he jubilado hace 5 años, pero hace 10 años podía estar durmiendo y soñando con que no había aprobado la mecánica de escala y que se iban a enterar en USA que me iban a quitar el puesto, porque no tenía el currículum completo. Porque fue muy duro por las circunstancias de aquel momento y pensé que no podría ser ingeniero por no aprobar la mecánica. Pero finalmente tuve la suerte de que en el último momento pues la aprobé y, como digo en el texto que podréis leer algún momento, llegué a casa de mis padres para decir soy ingeniero, y todavía me quedaba tercero, cuarto y quinto para que veáis la obsesión que tenía yo con la famosa mecánica de escala. En la mili, estuve en la mili, en las milicias universitarias. A mí aquello me pareció un tiempo perdido, pero después cada cosa tiene su tiempo. Creo que ahí aprendí a ser mandado, aprendí a obedecer, aprendí a hacer cosas que no tenían ningún sentido, pero yo creo que todo eso forma parte de la formación y por eso lo indico. Y también muy importante, toda la etapa que me dediqué a trabajar fuera de la universidad, esto es en periodo de vacaciones, bien sea repartiendo telegramas, bien sea haciendo encuestas o bien sea como dependiente del Corte Inglés. Perdía todas las vacaciones, pero creo que era una magnífica oportunidad para tener relaciones interpersonales muy importantes, para salir de esta zona de confort que tiene el estudiante, porque yo creo que el ser estudiante es un lujo, y en aquel momento te dabas cuenta de que la vida era otra cosa, y que quizás cuando volvieras de trabajar ibas con más ganas, porque tenías más ganas de acabar la carrera por salir de esa situación en la que te encontrabas. Y luego, pues, no puedo dejar, Chema, lo siento mucho, no puedo dejar hablar de mi Atlético. El Atlético, el ser forofo del Atlético, seguidor del Atlético, jamás le tuve que decir a mi padre ¿por qué me has hecho el Atlético? Sino me quedé con eso de que nunca dejes de confiar, de creer. Yo creo que el ser atlético te da una personalidad más abierta, te permite aceptar más el triunfo de otros y demás, pero te exige a ti mismo el tener que mejorar en tus comportamientos para poder llegar a igualar o poder superar a estos contrarios. Yo me siento muy orgulloso de ser atlético y esta semana pues todavía puedo sacar, otros días me hubiera callado, o no sé si hubiera dicho lo mismo. Tengo suerte en las empresas que he trabajado. Entré en 3M, una multinacional, donde se le daba mucha importancia a la formación y a aspectos técnicos como la seguridad y la mejora continua. Yo trabajaba en el área de Industrial Engineering, entonces me permitió las interrelaciones con toda la fábrica, que estábamos ahí en Mejorada del Campo, donde yo trabajaba, y el trabajar en el área de Industrial Engineering te permitía tener un conocimiento de toda la fábrica, me relacionaba con todo el mundo. Aquello me abrió muchos conocimientos, una formación importante, y dentro de la formación que tuve la suerte de ir a Gales, a la fábrica que había en Swansea, y me enamoré del galés y de la persona de aquellos orígenes por su cariño, por su forma de atender a la gente. Yo vine de Gales encantado y tengo hacia los galeses un cariño especial. También aprendí, como luego posteriormente he tenido, pues, la burocracia que tienen estas empresas, y era imposible mover un lapicero de un área a otra porque tenías que rellenar tantos papeles que lo mejor era traerte el lapicero de casa. Era una cosa que llamó la atención, pero era una buena empresa y estoy muy contento de haber pasado por ella 3 años. Y vino la oportunidad en USA. En USA era un proyecto muy ilusionante, comenzaba desde cero. En aquellos tiempos era una empresa pública, sigue siéndolo, pero quiero decir empresa pública en cuanto que te garantizaba un poco el empleo, porque todo lo que no fueras en 3M te podían hacer un reajuste o cambiar la fábrica y demás, pero tú entrabas a una empresa pública y pensabas que ya ibas a tener trabajo para siempre, y ahí pues tuve una evolución que empecé por la construcción y la puesta en marcha de la fábrica de Juzgado. Eso en sí, si tú analizas lo que es un proyecto, un objetivo común, cuáles son los valores que tienes que tener, como es personas, pues hay que contratar personas, hay que formarlos.
daros cuenta que el 70% de la plantilla de juzgado era primer empleo. Por lo tanto, en un aspecto técnico como lo nuclear, había que formarlos en todo tipo de cosas, ¿eh? Había que tener unas relaciones interpersonales muy importantes con todo el entorno, porque vivíamos en un momento en el que lo nuclear, pues no digo que haya mejorado, pero al menos la gente tiene más conocimiento, pero en aquellos tiempos había situaciones muy complicadas, aparte de haber una manifestación, una marcha que hubo desde Salamanca hasta Juzgado cuando todavía no se había puesto la primera piedra, que son 27 kilómetros de cantidad de gente por allí diciendo nuclear no y demás. Muchos de los miembros de la marcha aquella luego trabajaron en la fábrica, pero en aquel momento pues, se oponían. Pues claro, te encontrabas con que yo vivía en el centro de Salamanca y tenía la casa 2 ascensores. Y yo llegaba allí, había gente esperando el ascensor y entonces pues llegaba el ascensor y decía, pase, pase. Digo, no, si está usted primero. Dice, no, no, no se preocupe, que yo espero. Entonces yo me metía en el ascensor solo y subía a casa. Y eso me pasaba un día y otro día, con unos, con otros, hasta que me enteré que es que, claro, yo venía de la nuclear y podía contaminar, igual no me había limpiado lo suficiente y podía contaminar y, por tanto, siempre iba en el ascensor solo. Decís, oye, ¿qué cosas? Pues eso pasaba. Un chico, un compañero mío, tuvo un hijo talidomídico. Y cuando todavía no había llegado el uranio a la fábrica, no teníamos nada, pues fue a la residencia por un problema que tenía, era una niña, creo. Pedro lo conoce muy bien, que es buen amigo suyo, era un niño. Entonces, pues llegó allí y dijo, ¿y usted? Le preguntó al padre, que se llama Alberto. Oye, ¿usted dónde trabaja? En ENUSA, trabajo ahí en la fábrica. Oh, esto es las radiaciones, pero si no hay ni uranio, si este señor acaba de llegar, si la niña ya tenía meses, o venía de Toledo, me parece que era recordar. Con esto os quiero comentar el ambiente que había alrededor y teníamos que tener 2 actividades en la fábrica. Una era la puesta en marcha de los equipos, el funcionamiento de la instalación como tal, y otro era la puesta en marcha con todas las autorizaciones debidas para que la fábrica siguiera adelante. Entonces eran 2 temas diferentes. Lo primero, pues bueno, allí éramos una plantilla muy motivada, muy ilusionada, con un objetivo claro, en donde el compañerismo, el aprender de los errores, la formación, el contacto con los licenciadores que eran Westinghouse y General Electric era permanente, pero con una condición que ahora para muchos de vosotros os va a llamar la atención. No había fax, solo había teléfono. Y entonces cuando tú tenías que crear un procedimiento y que el licenciador te lo autorizara, había que hacerlo por escrito, enviarlo por correo y esperar a que el licenciador te aprobara el documento. Todo esto hacía demoras, hacía frustraciones, pero nunca hubo un desánimo. Había la idea clara de que el proyecto lo teníamos que conseguir, teníamos que seguir formándonos, seguir aprendiendo de los errores, teníamos que aplicar humor muchas veces porque era humor, teníamos que tener mucha tranquilidad, porque cuando tú esperabas un proceso y te faltaba todo esto que os estoy diciendo, pues te podías poner nervioso. Había que estar tranquilo. Las cosas iban y terminarían antes o después por salir como finalmente fue. Y luego estaba la autorización administrativa. La autorización administrativa pues era muy complicada por todo lo que os digo y además pues había, aparte de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear para autorizar el proyecto, darle la autorización de puesta en marcha, y etcétera, estaba también un permiso local, que es de industria nociva, insalubre y peligrosa, que lo daba el municipio. El municipio de Juzgado son 200 habitantes, no tenía capacidad y entonces delegaba una comisión provincial que la presidía a la sazón el gobernador civil. El gobernador civil, que en el año 82, estamos hablando ya de los principios de los 80, en el año 82 es cuando en octubre llega el PSOE al poder, pues la persona que fuera decide nombrar gobernador civil al presidente del Comité Antinuclear de Salamanca, que era un catedrático de gran prestigio, al cual respeto
y el cual desgraciadamente falleció hace años. Era un profesor de historia y tenía muchos debates con él locales y en los lugares de la radio y estas cosas, y pero tenía un sentimiento de que no quería lo nuclear y él lo tenía claro. Tal claro tuvo que perdió el puesto porque le cambiaron, lo cesaron por no dar la autorización de la fábrica cuando había todos los parámetros para que así fuera. Siendo este señor gobernador, pues fue una comisión de, no sé, de 15 personas a la fábrica para ver cómo era la fábrica. Todavía no teníamos uranio porque hasta que no tuviéramos ese permiso no podíamos introducir uranio y no podíamos hacer las pruebas nucleares ni todas las pruebas que hay que hacer para justificar a los licenciadores que estamos preparados para hacer el producto y al Consejo para que lo hacemos hacer en condiciones seguras bajo el punto de vista de la seguridad y la protección radiológica. Entonces, pues, llegó a esta comisión el 5 de enero, me acuerdo del Día de Reyes, por un par de horas. Llegaron a las 9 de la mañana y se fueron a las 7 de la tarde. Miraron todas las puertas. Tú ibas por el pasillo, había ahí una puerta. ¿Qué hay en esa puerta? Andaban buscando, no sé lo que buscaban, pero allí había trampa y no había nada. Y después de esa visita, pues la nota que sacaron fue el que pensaban que la fábrica no estaba bien ubicada porque las carreteras estaban en muy malas condiciones y como iba a haber tantos transportes de polvo de óxido de uranio y de elementos combustibles, pues estas carreteras las tenían que arreglar. Y es el único comentario que hicieron. Sobre este tema del licenciamiento o de autorizaciones, había muchas presentaciones que íbamos con un proyector de transparencias o de diapositivas por todos los pueblos del entorno, Salamanca también incluido, y hablábamos de la bondad de nuestro proyecto. Y entonces había gente que te escuchaba y te entendía, y había otros que te decían, oye, ¿y ese proyecto es bueno? Pues sí, va a traer riqueza a la zona y tal. Y dice, ¿por qué no la pone al lado de su casa en Madrid? Entonces era lo difícil que era todo este tipo de relación de promover el tema. Hay otra anécdota curiosa en el tema del licenciamiento, de la autorización, que creo que es importante comentaros, que es la visita de la secretaria de Estado de Energía. El presidente consiguió que fuera a ver cuando todo aquello ya estaba instalado, pero nos faltaba ese permiso y por lo tanto no podíamos hacer las pruebas finales con uranio. Las hacíamos con alúmina, pero no era lo mismo. Y entonces pues llegó y, claro, tú te imaginas en aquellos tiempos, ahora no os lo podéis imaginar esto, pero quiero que vayáis por el túnel del tiempo. Es una fábrica enorme allí construida, 13.000 y pico metros cuadrados de superficie y una entrada de carretera con una garita, que allí había un señor que lo único que hacía era abrir la puerta y cerrar, pase usted y tal. No había controles, no había tarjeta, no había nada, porque todavía no teníamos establecido el sistema, y era un señor de la propiedad. Entonces, pues le debieron de decir, yo era un mindundi, le debieron de decir que va a venir la Secretaría de Estado y cuando vengas le diriges hacia la sala tal y demás. Entonces, pues, pasaban el tiempo y la Secretaría de Estado no venía. Bueno, qué cosa más rara. No había móviles, por lo tanto no ha podido haber seguimiento. Se llamaba a la oficina de Madrid, pues ha salido esta mañana. Pues no sabemos nada. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues que esta señora, por las razones personales que fuera, había ido con su coche, que era un 850. Entonces el vigilante, cuando ve a alguien con un 850, pues dice, este es uno de las obras, además, le dejó pasar, le dijo, vaya, no, sí, vaya usted para allá. Claro, se pensaba en un coche oficial y esta señora no llegaba. Total, que ya pasadas un tiempo y con un enfado general de la señora, porque estaba esperando, creía que le iban a bajar a recoger, pues ya por fin tuvo lugar la visita. Es una anécdota que, bueno, a mí me pareció aquello bonito en su día, pero lo pasamos muy mal, porque nos ganamos una buena horca. Esta señora vio todo aquello lo que había, entonces volvió a Madrid, habló con Solchaga, que era el ministro de Industria habló con Barrio Nuevo, que era el ministro de Interior, y el ministro de Interior pues cesó al gobernador y puso otro gobernador que fue el que dio
la autorización de ese permiso de industria nociva y salud peligrosa, comenzamos el periodo de cualificaciones y finalmente pues el Consejo y los licenciadores, Westinghouse y Electric, nos dieron la autorización correspondiente. La fábrica pues, fue en aquel momento pues, una realidad. El primer elemento combustible se hizo en el año 85 y todos los técnicos que estábamos allí pues, nos llevamos la gran alegría de que después de tantos avatares pues, había un elemento combustible que salía por la calle. Hubo algún problema, que otro también, algún sinsabor, que fue que hubo que tener un expediente de regulación de empleo porque las centrales nucleares españoles cambiaron su tiempo de permanencia del elemento combustible en la central, pasó de 8 meses a 2 meses, por lo tanto no necesitaban durante 6 meses los elementos combustibles que nosotros fabricábamos y no podíamos fabricar porque no teníamos uranio. Tuvimos que hacer un ERE que en principio creíamos que iba a ser muy fácil, pero se nos complicó mucho con los sindicatos y fue unos momentos difíciles de pasar. Llego a la dirección de fábrica. En la dirección de fábrica, pues mi experiencia es, llegas a un sitio que de entrada pues es diferente. Ya, no sé, yo era José Luis para mucha gente, pero para algunos ya empiezo a ser señor González. Entonces cambian la regla de juego. Yo tengo que estar ahí para motivar y conducir, para buscar soluciones tanto los técnicos como a unos y a otros. Y tienes una etapa en que las relaciones interpersonales son muy importantes, porque tienes que ganar la confianza de la gente, la confianza del entorno, sobre todo también, y es una etapa pues, complicada en cuanto a tu desarrollo profesional. En estas relaciones con el entorno local, pues tenemos mucha relación con los pueblos de cerca. Teníamos ahí un grupo de 6 o 7 pueblos con los que les teníamos permanentemente informados de la situación y avatares que pasaban en la fábrica y tuvimos muy buena relación con ellos y creo que sigue en estos momentos también, y los inició en aquellos momentos y es muy importante para el buen funcionamiento y ganarnos la confianza, porque cuando íbamos a estos pueblos y explicando, teníamos que ganar la confianza. ¿Y la confianza cómo la ganábamos? Pues con compartir con ellos el conocimiento que teníamos, de decirle, oye, pues mira, esto es lo que va a ser, y con una comunicación útil, franca y sincera. Es que no podíamos, el tema nuclear, si algo te enseña, es que cuanto más franco y más sincero eres, mejor te va a ir, tanto con el regulador, con los clientes, con los licenciadores, con tu plantilla, con todo el mundo. Eso es lo que aprendimos en su momento y que esta forma de trabajar de lo nuclear, del aspecto nuclear, para mí nos valió mucho también cuando iniciamos el proyecto de diversificadas, en cuanto que los socios nuevos que llegaban pues veían esa puntualidad, ese compromiso, eso que teníamos en nuestra cultura, en nuestro ADN. La fábrica empieza a producir, pero la instalación es muy grande y con esa fábrica tenemos un exceso de capacidad que lo que tenemos que hacer es tratar de salir al exterior. En el exterior están los franceses, en aquel momento estaban los alemanes, estaban los suecos de ABB, había mucho competidor, pero hay una determinación clara porque es lo que tienes que tomar en momentos puntuales, tener determinación. Os recuerdo, como habréis leído todos, el Apolo 13 se salvó no porque hubiera conocimiento, sino porque en un momento tuvieron la determinación, y se salvaron, y si no, pues no lo hubieran contado. Pues aquí hay que tener determinación y con todo lo que supone salir a Europa, competir o tratar de vender combustible a monstruos como EDF o como Tractebel o como Vattenfall pues nosotros nos ponemos a ello y nuevos procedimientos, nuevas formas de relacionar con la gente, esa necesidad permanente de aprender, porque hay que estar todo el día aprendiendo cómo es esa eléctrica, o aprendiendo cómo es el nuevo producto, y llega el momento en que empezamos en los 90
y terminamos en los 2000 empezando a vender producto. 10 años nos tardó ese periodo, pero ha pasado de que la fábrica pues, podía hacer 100 o 120, pues hacer 300 toneladas, exportando prácticamente el 70% de lo que produce fuera. Y eso ha sido un buen impulso para la actividad de la fábrica en los últimos años. La fábrica, estoy a gusto, estoy contento, pero el nuevo presidente pues, dice, oye, que hay un proyecto minero aquí en Salices, que como has trabajado en la puesta a punto de la fábrica, ahora vas a poner la puesta a punto de la mina. Y me fui, un industrial, pues, a trabajar con mineros. En un principio, pues, me costó un poco entrar, pero nuevamente, y como esa lección aprendida, vuelvo a decir e incidir, las personas, las relaciones interpersonales son fundamentales. Y la transparencia, la buena comunicación y demás. Y pasé una etapa genial. Lo que pasa es que era un proyecto que era inviable rentabilizarlo, por mucho que todos aquellos técnicos se esforzaran en ello, y perdíamos en aquellos tiempos, no os lo sabría decir en euros, me acuerdo en pesetas, 2.500 millones de pesetas al año, que mermaban claramente nuestra cuenta de resultados, porque nosotros nunca hemos tenido ninguna subvención del Estado, hemos vivido de nuestros resultados y aquello nos penalizaba mucho para nuestras posibles inversiones en el negocio. Y hubo que tomar la determinación de parar la actividad minera cuando al poco de llegar a la presidencia fue una de las primeras cosas que tomé con todo el dolor de mi corazón. Será la decisión más sangrante que tuve que tomar por el número de personas a las que afectaba. Y en el tema del uranio, que también era otra responsabilidad que tenía, pues me permitió salir a Europa, conocer proveedores del uranio y entrar ya en estos organismos que te permiten tener el mundo nuclear es muy pequeño y te permite el ir por los sitios con una buena reputación y ser bien recibido, y lo cual te produce muchas satisfacciones personales. Tal es así que años más tarde, cuando ya era presidente, pues me nombraron presidente de la World Nuclear Association, que es una asociación en la que están toda la familia nuclear, desde productores de minas hasta empresas eléctricas que consumen elementos combustibles, pues ahí son más de 100 y pico empresas. Pues durante 2 años tuve el honor de, no era una presidencia ejecutiva, era nominal, porque había un director ejecutivo que era el que llevaba todo el día a día. Entonces, pues bueno, así acaba mi historia en uranio y la mina, cuando me nombran presidente fui director de fábrica en el año 86, me pasé a la mina y al uranio en el año 93 y me nombran presidente en el año 97. La presidencia a la cual asumo, en todas las encuestas que había, yo no aparecía por ningún sitio. Era el tapado, aunque yo desde el día siguiente pues, sabía que era el propuesto por mi pasado presidente y por la Dirección General de la SEPI, pero sabía, y así me dijeron, que la influencia política en estos puestos, en estos momentos, podía dar lugar a que, llegado el momento, pues no fuera. Pero finalmente fue, y volví otra vez, nuevamente, a tener que ganar la confianza, porque como no era el candidato de las encuestas, no era el candidato todavía, pues tengo que empezar otra vez a ganarme el cariño, a ganarme la confianza de la gente, pues a través del ejemplo, a través de la dedicación, a través de la relación interpersonal, y bueno, pues así fui presidente por 21 años. De las primeras decisiones que tuve fue el cierre de la actividad minera, lo cual, pues como os decía antes, me produjo mucho trastorno, pero había que tener esa determinación. Como determinación hay que tener, pongo aquí este inciso, en eliminar o quitarte a todo el personal tóxico o desleal que existe en la organización. Esto es una cosa que parece que puede costar. A mí eso no me cuesta. Para una persona es tóxica, hay que tomar la determinación fuera, y así como otras personas me cuesta mucho, a todo aquel que es tóxico, es un irresponsable, es un desleal, pues te lo tienes que quitar de encima lo antes que puedas. Las relaciones, para que os hagáis una idea, cuando yo era director de fábrica, de las 300 y pico personas que había, de la convivencia que había, de la relación que había entre todos nosotros, de ese objetivo común, de ese compañerismo que había,
me conocía el nombre y apellido de los 330 trabajadores que éramos. Y allí vivíamos como una comunidad, teníamos un objetivo que era sacar aquel proyecto adelante y tuvimos esa enorme y gran satisfacción. Cuando llego a presidente, pues ya antes de que yo llegara a la presidencia, una empresa no puede estar quieta, tiene que evolucionar interna y externamente, porque es la única forma de que la empresa se mantenga. Entonces, en los años 90 había una incertidumbre nuevamente con lo nuclear, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces, pues entre la empresa y la SEPI, que era nuestro accionista principal, se decide el que nos van a permitir crear empresas participadas. Empezamos nuestro negocio de diversificación y estas empresas participadas tenían dos rasgos. Uno que fuera de nuestra cultura, de lo que nosotros conocemos, del tema nuclear, el tema radiactivo, el tema medioambiental, y otro tema era el que tenía que ir con socios privados para que se nos exigieran la gestión. Entonces, esto tiene que ser estas empresas, ahí vamos a hacer nuevas inversiones y así pues empezamos desde la empresa de transporte ETSA, que es en el año 96 me parece, hasta Ingrisa, que es la última que se incorpora en el 2003. Estas dos casualmente son las dos que quedan. Ha habido otras en el camino que se han cerrado por fracaso o se han vendido por éxito. Y ha habido otras empresas que han estado interesadas en comprarlas y se les ha vendido. La satisfacción que tenemos es de que ENUSA, una empresa pública, ha entrado en España, ha introducido en España tecnologías que no existían o formas de trabajar que no existían y que luego han sido apreciadas por otros, ¿no? Y también para nosotros, para ENUSA, fue una gran satisfacción que, claro, los socios que teníamos, pues os sonarán, era el grupo Masabeu, el Sharing AG, era el grupo Maxan, era el grupo Eulen, era unos italianos que no conoceréis, dos me parece que se llamaba, y el tema del Instituto de Chernogolovka, ahí en Moscú, en Rusia, cerca de Moscú, que era el que nos tenía la tecnología de la obtención del nitruro de boro y nitruro de silicio para un proyecto que hicimos en Ciudad Rodrigo. Entonces, de todas estas satisfacciones que teníamos es que la gestión la llevábamos nosotros como empresa pública. Y estas empresas privadas veían bien cómo llevamos nosotros la gestión para que ellos participaran y que lleváramos nosotros la empresa. Y esto pues produce una gran satisfacción a la empresa pública, a la cual yo defiendo, que creo que bien gestionada puede ser tan válida como otra empresa. Lo que pasa que no puede estar en un mundo competitivo, tiene que estar en algunas áreas en las que, por ejemplo, no nuclear, en que quizás puede estar el sector público metido. Había una anécdota que os puedo contar de el italiano Giuseppe Natta. Tenía una tecnología para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que a mí me parece maravillosa. Era hijo de un premio Nobel italiano de los años 50 que se llamaba Natta. Y este señor, pues a través de Masabeu, se puso en contacto con nosotros y el intermediario que nos había conseguido la reunión, pues nos dijo, ya llegados a Milán, que íbamos a cenar con el Natta, Giuseppe, pero que no veía nada, que se había enterado que éramos una empresa pública y que no quería nada con una empresa pública. Bueno, pues nada, fuimos a cenar, le explicamos allí un poquito el tema, al día siguiente quedamos con él, le explicamos nuestras actividades, y al tercer día nos dijo, oye, voy a participar. Y participó, nos dio la tecnología del tratamiento de residuos sólidos urbanos y si vais a Cervera del Maestre, en la provincia de Castellón, veréis una magnífica instalación donde se tratan todos los residuos sólidos urbanos de la zona de Castellón, capital, y de Benicàssim y todo esto, para un tratamiento de, me parece recordar, que eran 100.000 toneladas de residuos al año. Eso es lo importante de la gran satisfacción que tuvimos por el proyecto de la distribución. Luego hubo algunos proyectos que fallaron y hubo que cerrarlos, lo cual vuelve a ser otra vez el sinsabor del tratamiento del recurso humano y la persona, y hubo otros que, como ya os digo, pues se vendieron y pues fueron las negociaciones y las relaciones y demás para la venta.
todas estas presas participadas, como podéis suponer, persona, relación interpersonal, el permanente deseo de aprender, formaban parte. El tema de la negociación, el tema del agradecimiento, todo esto que yo os he dicho al principio, que son las lecciones aprendidas, pues creo que forman parte de toda la política de diversificación, y que si se llevó adelante pues fue porque el conjunto de actores que participábamos pues teníamos eso, formaba parte de nuestro ADN. Acabado el tema de la diversificación, pues como presidencia, hubo toda la relación de combustible con los países europeos. Llegamos a vender combustible, se está vendiendo a todos los países europeos con capacidad nuclear, y lo cual pues es... Gracias, Eduardo. Adiós. Y ahí está. Entonces, voy a pasar un poco al tema de las lecciones aprendidas. Y las lecciones aprendidas, pues, os digo que una de las lecciones aprendidas es vivir en soledad. Te encuentras a lo largo de tu etapa de gestión muchas veces solo. Yo recuerdo, aprendí de una poetisa del año 27, Carmen Conde, que fue la primera la primera mujer que entró en la Real Academia Española. Pues esta señora tenía una expresión que ella decía que vivía un exilio interior. Y el exilio interior era porque en la época de Franco ella no se había exiliado como muchas otras de la generación del 27, ella se había quedado en España, pero muchas veces no entendía la forma de llevar el país, añoraba mucho la Segunda República y tenía ese exilio interior. A mí me pasaba cuando estaba en la fábrica o estaba en la presidencia en Uranio, fue muy diferente, porque en Uranio no eres primero. En la fábrica eres el primero, aunque tengas otros jefes por encima, porque estás allí ante una plantilla y tienes que resolver y estás solo. En Uranio tenías un presidente que estaba muy cerca de ti y tenías unas actividades, quizás más responsabilidad que en la fábrica, pero estabas más acompañado. Y luego la presidencia, que tienes esa soledad que hay. Yo tuve muchas veces exilio interior me hubiera gustado volver a la etapa de Uranio, que vivía mucho más tranquilo, pero la verdad también te gusta el tratar de resolver cosas, poner dedicación, poner entusiasmo. La soledad es importante. Luego, hay otras lecciones, por supuesto, y es que la aptitud, el conocimiento y la motivación de los empleados es fundamental para conseguir buenos resultados. Por lo tanto, como gestor, tienes que jugar con todo ello. Es imprescindible. Tienes que tener una organización, pues una organización que tenga tus procedimientos, tu misión, tu estructura, tu cultura, todas estas cosas orientadas a resultados, porque si no, no vas para nada, y que dé lugar a la correspondiente política de comunicación, a la política de formación, y que dé lugar a la política de liderazgos, que es tan necesario. Pero entendiendo el liderazgo no como un liderazgo único, es que hay un líder, no. El liderazgo tiene que estar en toda la organización. Todos los directores, todos los jefes tienen que ser líderes, porque es que no se puede llevar una organización con un líder solamente. No, todos tenemos que estar imbuidos del liderazgo para poderlo llevar adelante. Otro tema importante, por supuesto, es la importancia de la negociación, la importancia de la suerte, del respeto, de la honestidad, y es muy importante valorar la vida de cada uno de nosotros, que el trabajo no es todo lo que tenemos. Hay un ejemplo del presidente de la Coca-Cola que decía que tú tienes 5 bolas en tus manos, una bola es el trabajo, otra es tu salud, otra es tu familia, otros son tus amigos, otros son tus sentimientos espirituales. Se te caen las 5 bolas y el trabajo puede subir y bajar, lo puede recuperar, pero la salud, la familia, los amigos y esto, cuando se caen, algo astilladas quedan y puede ser que no vuelvan a ser lo mismo. Por lo tanto, está muy bien dedicarnos al trabajo,
Está muy bien volcarnos en el trabajo, pero hay que cuidar la vida personal y la vida familiar de cada uno. Hay que poner siempre humor en las cosas, es importante, ¿eh? Es importante. Y tener suerte y no olvidarnos nunca de la palabra gracias. Es fundamental para llevar adelante la gestión de cualquier tipo de actividad, sea una empresa, sea la familia o sea cualquier otra cosa, los amigos. Voy acabando, quedo a vuestra disposición para después, para cualquier pregunta que queráis, o si no, cuando leáis el libro, quedo abierto a cualquier cosa que me digáis por tratar de enriquecer lo que es una palabra muy nuclear, lo del enriquecimiento. Y veis que hablo del día después. El día después, yo creo que en esta sociedad tenemos todos que aprender a que los ceses no sean tan traumáticos y que sean mucho más respetuosos con la persona. Una persona cesada, hay que respetarle el reconocimiento y la importancia que ha podido tener en la organización mientras que ha estado ejerciendo ese puesto. Y no, un cese por sí siempre te molesta, siempre te hace daño, pero no es lo malo del cese. Lo malo es lo que te hace sentir la organización a los 2 o 3 o 4 días en que te considera un señor que no vales para nada, que eres un apestado y que no se te considera como persona ni como profesional. La sociedad tiene que cambiar, porque tiene que haber ceses, tiene que haberlos, pero tiene que haberlos de otra forma. Y tenemos que estar preparados las empresas y las personas para qué. Yo estaba preparado para que me cesaran, porque desde el momento que me nombran, me podían cesar al día siguiente. Y eso, por muy bien que lo gestionara. Y a mí me llega un día en que el propietario decide cesarme y poner a otra persona en mi lugar. Y a mí me parece, yo pues nada, lo entiendo. Ahora, lo que no está bien es que yo me entere por un compañero que está aquí presente, que salgo de una reunión del Consejo de Seguridad Nuclear y me dice: José, ¿te has enterado que te han cesado y que han nombrado a otro en tu lugar? Chicos, después de 21 años de presidente de una empresa pública, que no sé si habrá habido otro presidente con tanto tiempo de permanencia en una presidencia de una empresa pública, no se puede enterar porque un compañero a la salida de una reunión y porque tiene más agilidad para ver los WhatsApps o mails que les han entrado, diga: José, ¿te has enterado que te han cesado? No puede ser, no puede ser. Y tampoco puede ser que después de 21 años de presidente de una empresa pública, nadie, el nuevo presidente de la SEPI me llama para excusarse, para decirme que es que se le había precipitado la comunicación y demás, pero que lo sentía mucho. Pero fuera de eso, ni un café, ni una llamada por teléfono, ni un decir: José, gracias por tu labor realizada, nada. No creo que esto sea lo normal, pero lo quiero dejar reflejado para que, si sirve para que otras personas lo lean y pueda utilizarlo como paso, pues sea válido para que en el futuro estas cosas puedan cambiar y puedan mejorar en su comportamiento. Yo la verdad es que había gente que te decía: José, yo te vería, pero es que si me ven contigo, ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Si a mí me han cesado, yo no he dicho nada, yo no me he quejado, no he dicho absolutamente nada. El temor también de la persona a identificarse con un caído, tenemos que erradicar eso, porque es que esa persona sigue siendo persona, sigue siendo tan persona como el día antes. Lo que pasa es que ahora no tiene el cargo, pero sí tiene el alma de la persona que es. Y esto creo que tenemos que cambiarlo. Yo acabo ya diciendo que creo que he sido una persona afortunada, aunque de la lectura y de mi vida pues podáis ver momentos de soledad. Yo creo que he sido una persona muy afortunada. He tenido mucha suerte, he tenido pues oportunidades que me las habéis visto, cantidad. Tengo una familia, unos hermanos, unas hijas, ahora unos nietos que son encantadores. Por lo tanto, soy una persona muy afortunada, que han estado siempre ahí, porque esta soledad que yo he sentido
no te la puede cubrir la familia, porque es otro tipo de soledad. La soledad profesional es una cosa, la soledad de la persona es otra. Yo nunca he estado solo familiarmente. Tengo a mis hermanos, a mis hijas, a mi mujer, a mis amigos cercanos, y eso nunca he estado solo. Estoy hablando de la soledad de la... Y decía aquello de Gabriel García Márquez, que decía que la muerte no llega con la vejez, llega con el olvido. Y yo, pues gracias a ese cariño que siento de todos estos familiares, amigos y demás, aunque estoy más viejo, me siento todavía muy vivo. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención, por esta monografía. No me cansaré de agradecerle a Chema que me haya embarcado en esta aventura. Si resulta que es útil para alguien, me llevaré una gran alegría. Chema me dice que esto es muy válido. Óscar, valorarlo. Yo estoy dispuesto a completar o complementar o aclarar cualquiera de los puntos que ahí indico. Y nada, muchas gracias a vosotros por vuestra presencia. Espero que os hayáis distraído un poquito. Si queréis os cuento más anécdotas, pero ya no quisiera alargarme más. Muchos años dan para mucho. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, es una iniciativa que yo creo que tiene muchísimo valor. En otros países llevan ya muchos años con, en definitiva, poner los medios para poder aprender de tus compañeros de profesión. Y esto pues es un primer paso que yo creo que es muy importante. La monografía de José Luis, a pesar de lo que él ha dicho de la carencia de las formaciones humanísticas, pues la habrá obtenido de otra manera, pero tiene un estilo muy fluido de escribir, se lee, es muy ameno y abre mucho la mente, porque se ve cómo se conjuga la vida profesional con la vida personal en todo momento. Y eso realmente lo hace el hilo narrativo hace que uno pueda sentirse identificado en algunas cosas y que reconozca otras cosas que, aunque no se sienta identificado directamente con ellas, sí las ve alrededor, y algunas las ve con admiración y le gustaría ver el mundo de esa manera como lo hace él. Han salido muchas cuestiones. Hay algunas que no han salido explícitamente. Yo que tengo la ventaja de haber leído ya su monografía, a mí lo que se me ha quedado fundamentalmente de todo esto es el valor extraordinario es la actitud de José Luis, que no lo dice expresamente porque él, tal vez por verse desde dentro, no es capaz de darse cuenta del valor que eso tiene, pero transmite una actitud siempre de una especie de realismo, pero un realismo satisfecho, contento, dispuesto a hacer cosas, siempre esa disposición a aprender, a disposición a hacer lo que haya que hacer para superar los retos que ha tenido, de los cuales pues, ha enumerado unos cuantos. Y esa actitud yo creo que es la clave. Se desprende también de la monografía que José Luis es un líder de una categoría especial, es un líder cuyo liderazgo se basa en, por usar un término que está de moda ahora, en empoderar a la organización que tiene debajo. Y entonces todo el mundo se siente partícipe de un proyecto común, les hace que todo el mundo sienta su proyecto. Eso se distingue perfectamente al leer el texto. Han salido algunos temas muy interesantes. En el fondo hay uno que es que todos los que estudiamos aquí, tal vez los que vamos por la carrera académica, pues es un poquito diferente, pero muchos de los que estudiamos aquí pues vamos destinados a tener antes o después puestos de responsabilidad, y efectivamente no tenemos una formación demasiado adecuada en eso, aunque poquito a poco van entrando algunas cosas, pero ahora es común complementarlo con másters y otro tipo de cursos que intentan
intentan cubrir ese hueco. Pero han salido, por ejemplo, el caso del Apolo 13, que llama la atención, el que tomó la decisión de lo que había que hacer con el Apolo 13, fundamentalmente las opciones eran dos. O bien se intentaban volver antes con el combustible que les quedaba sin llegar hasta la Luna, o bien se arriesgaban a mantener la órbita lunar y rezar para que eso fuese suficiente, les diese tiempo a ingeniar soluciones y eso les permitiese estirar el tiempo de oxígeno de la nave y aprovechar el paso por la Luna para coger inercia y volver a la Tierra. La decisión que se tomó, que fue finalmente llegar hasta la Luna y volver, la tomó un ingeniero, se llamaba Jim Kranz, que era el controlador de vuelo. Era un ingeniero y él ha hecho referencia a la determinación que hay que tener en algunas ocasiones, que es tomar decisiones con incertidumbre, cuando no se conoce, no se sabe qué puede ser exitoso y qué solución puede no ser exitosa. Yo creo que algo de eso nos viene de la carrera, aunque tal vez no sepamos exactamente de dónde, a los ingenieros. Un poco eso de que, bueno, pues hay que tomar una decisión, aunque no sepamos todas las consecuencias, y hay que seguir adelante y, bueno, pues ya reaccionaremos. Entonces hay muchos temas en cuanto a las relaciones interpersonales. Yo veo que por mi contacto como profesor con las nuevas generaciones, veo que las nuevas generaciones tienen un sentido de la igualdad de las personas, que, bueno, pues sí, hasta cierto punto podemos darles la razón, las personas somos iguales, pero no somos iguales en todos los aspectos, y precisamente todos los dilemas a los que se enfrentaba José Luis y las situaciones incómodas vienen de una asimetría en las relaciones. Somos iguales en algunos aspectos y en otros no. Y en el libro y en lo que acaba de decir, creo que está claro que es lo que se conoce como la soledad del jefe. Es decir, somos parte de un equipo, siempre vamos a ser un equipo y las cosas hay que hacerlas en un equipo, pero todos los miembros del equipo no son iguales y cada puesto del equipo tiene unas particularidades y el concreto, el de la responsabilidad, pues tiene mucho de soledad. Entonces, bueno, yo quería simplemente decir que es un relato tremendamente constructivo. Yo hasta ahora no he pasado por todas las etapas de la vida que ha pasado José Luis, hasta la fecha, donde he podido leer, me he sentido identificado con algunas cosas, he podido aprender de otras y reflexionar sobre cómo he hecho yo algunas cosas y que a lo mejor tenía que haberlas hecho de otra manera. Me ayuda a ver lo que me queda por delante y creo que para las generaciones jóvenes, si finalmente llegan a hacerse con la monografía, que haremos lo posible porque así sea, pues les puede ayudar mucho en este sentido. Cuando uno es joven, y en cualquier estadio de la vida en realidad, uno no sabe lo que le va a venir, entonces es difícil prepararse para algo que uno no sabe lo que le va a venir. Ante eso uno puede adoptar distintas actitudes. Una es una confianza extrema, pero que es una confianza pues un poco basada en una esperanza o en una ilusión, y otro es, bueno, pues intentar aprender en cabeza ajena, que es muy difícil, pero por lo menos a uno le puede prevenir contra el futuro. No quería abrir el coloquio sin dejar de hacer una cita, ya que toda la monografía de José Luis es un clamor en un sentido que apuntó Ortega y Gasset en 1930, hace casi ya 100 años. Entonces he cogido unos extractos, aunque la monografía de Ortega y Gasset no tiene desperdicio, pero he seleccionado unas frases en concreto, que dice: el hombre pertenece constitucionalmente a una generación, consustancialmente a una generación, cosa que también ha sabido ver José Luis. Tú eres de tu generación. Esto significa que es forzoso vivir a la altura de los tiempos y muy especialmente a la altura de las ideas del tiempo. Cultura es el sistema vital de las ideas de cada tiempo. Importa, pues, que estos profesionales, aparte de su especial profesión, sean capaces de vivir e influir vitalmente según la altura de los tiempos. Por eso es ineludible crear de nuevo en la universidad la enseñanza de la cultura o sistema de las ideas vivas que el tiempo posee. Esa es la tarea universitaria radical.
Eso es lo que tiene que ser antes y más que ninguna otra cosa la universidad. Y con esto lo quiero dejar aquí. Se abre el coloquio, cualquier pregunta será bienvenida. Muchas gracias. Magnífico, José Luis. Me he recordado y revivido momentos que he estado contigo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero hay dos cosas que me han hecho reflexionar más. Uno es la soledad. Es imposible evitar la soledad a pesar de que te rodees de un equipo muy integrado. Y luego el equipo. Tú has dicho, el líder no es solo uno, hay líderes debajo. Yo entiendo que en eso es equipo. Y recuerdo que estaba haciendo cálculos. Hace 35 años que nos hemos conocido y entonces hablábamos de equipos diversos. No sé si te acuerdas, el PAI famoso, aquel que estudiábamos. La pregunta es, ¿has conseguido fácilmente el compromiso de ese nivel de abajo, que también tienen que ser líderes, y has conseguido que fuese diverso? Y no me refiero a diverso en género, que está muy de moda ahora, sino diverso en aptitudes y actitudes, pero sobre todo en aptitudes. Bien, vamos a ver. Yo no quiere decir que me llevara magníficamente con el equipo, con mi equipo, con mis directores, pero sí tenía un magnífico equipo de directores. Y en cuanto a la actitud y la actitud, el pensamiento que podía tener es que la diversidad que había enriquecía mucho la solución que podías determinar. Yo no tenía asentimiento a lo que proponía y demás, era muy criticado muchas veces, pero eso hacía que el debate fuera mucho más rico y que las decisiones finalmente fueran mucho más acertadas. Aquí hay dos personas que formaron parte de mi comité de dirección. Igual yo provocaba el follón, pero es que siempre me gusta meterme en follones, pero creo que era mucho más rico, podía ser que la solución fuera así. No sé si lo contesto, Paco. No sé si contesto. Yo tenía un magnífico equipo, mi equipo era magnífico, lo que pasa que la relación no era todo lo buena que quisiéramos, ni la amistad que yo... Mira, hay una cosa que no he dicho. Tú cuando yo era un Mindundi, yo era amigo de todo el mundo. Cuando yo llegué a ser director de fábrica, la cosa ya... Yo era el mismo, pero los demás ya no te veían igual. Y cuando tú llegas a presidente, pues fíjate la diferencia que hay. Y entonces te tienes que acostumbrar en esa soledad que tienes de que quizás tú sigues teniendo la misma confianza con la persona, pero igual esa persona ya contigo no tiene... Porque eres el jefe, porque eres el manis, como decíamos cuando éramos niños, ¿no? Entonces, pues, hay un tema que no va en relación con la pregunta, pero sí que quería decir, porque me parece justo, que igual que he hablado de mi cese y he hablado de los 21 años y he hablado del comportamiento de la empresa y de la SEPI y demás, quería decir que cuando fue el 50 aniversario de ENUSA, que fue se celebró el pasado mes de noviembre, el presidente que hay ahora tuvo el honor de invitarme a ese acto y en un acto público con muchos clientes y socios y compañeros de ENUSA y demás, me reconoció el trabajo 4 años y pico después de que se había producido mi cese. Y eso, ahora al ver mis pequeñas notas, digo, anda, se me ha olvidado algo que creo que es importante y hay que reconocer, y me parece ser justo. ¿He contestado tu pregunta, Paco? Sí. José Ramón. Te quería preguntar sobre tu familia. ¿Te has sentido apoyado siempre en todo momento o lo has procurado mantener al margen? Un poco de todo. Está mi familia cercana y mi familia amplia, mis hermanos y demás. Yo, en general, me he sentido siempre muy apoyado. Y lo que he tenido de la familia cercana, mi mujer y mis hijas, ha sido el que han aceptado
el sacrificio que para toda la familia podía suponer que yo hiciera lo que creía que debía hacer, no lo que tenía que hacer o lo que debía de hacer. Entonces, pues las ausencias, te digo, jamás he ido a un acto de Navidad de mis hijas, jamás. No he ido nunca a una fiesta del colegio de mis hijas, nunca. Y ellas y mi mujer lo han aceptado porque creía que yo debía de estar haciendo lo que me gustaba, lo que debía hacer en aquel momento. Os he dicho que hay que poner el enfoque del trabajo dentro del tema familiar y que no todo es trabajo, pero ya cuando vuelva a nacer otra vez, pues igual cambio, que no lo sé. Pero te puedo decir que quitando la pandemia no me he perdido una fiesta de mis nietos. Ahora voy a todos los nietos en cuanto mi hija me llama, o una de las dos, oye, que la no sé qué, ahí estoy. No me pierdo ninguna. Y no estuve nunca en ninguna de las fiestas de Navidad o del colegio de mis hijas. Por lo tanto, yo no he tenido nada más que el apoyo de las niñas eran pequeñas, pero Lola, mi mujer, me decía, si es lo que tienes que hacer, hazlo. Y estuve 4 años y medio viviendo en Madrid solo, cuando me cambiaron a Uranio, y mi familia vivía en Salamanca, y me iba todos los fines de semana. Y así estuve 4 años y medio. Nunca tuve ninguna mala palabra, ni una mala cara, y entendían que era lo que yo quería y lo que yo debía hacer, y solo tengo agradecimiento. Y mi familia, mis padres, ¿qué no puedo decir de mis padres? Que ya lo digo y lo he dicho, una familia que se sacrificaron lo indecible para que sus 3 hijos tuvieran una carrera. Y los 3 hijos les dieron la satisfacción de tener una carrera. Y te daban ese cariño que dan. A mí no me podían asesorar. ¿Por qué estudié ingeniería industrial? Porque quiero mucho a la escuela, Óscar, y es verdad. Pero estudié ingeniería industrial porque tenía que estudiar algo y era la escuela que más cerca estaba de mi casa. Porque en aquel momento no podía contar con el transporte público, porque te podías tirar 1 hora esperando al 27 o demás, entonces yo aquí podía venir andando. Entonces digo, ¿hay que estudiar una carrera? Pues estudio ingeniería, que me pilla cerca. Y mis hermanos pues eran más pequeños que yo y me ayudaron en la medida que podía. Luego ya, como tienes tú en la vida, te echas una novia y en aquellos años las cosas han cambiado. Lo que tratas es de casarte lo antes posible. Yo me casé, acabé la carrera a los 23 años y me casé a los 24. Y entonces, pues, la relación con la familia pues, ha sido la relación de fiestas y demás, que siempre estamos muy unidos y estoy muy contento de la familia que tengo, ya lo he dicho anteriormente. Bueno, José Luis, primero pedir disculpas porque entre tanto ingeniero, lo de la psicología es algo más, anecdótico quizá, ¿no? Pero sí que quería comentarte que a mí me llamó profundamente la atención cuando te conocí y conocí a tu equipo. Empezamos en Juzgado, en la fábrica, y me llamó la atención cómo la gente te admiraba. ¿La gente cómo la gente te admiraba y cómo la gente realmente te quería, ¿no? En ese sentido, y hablaban de ti con un ánimo y con una cercanía y con un respeto enorme que no lo he visto, ¿no? Es difícil verlo realmente en otras instituciones. Y luego cuando decías que en momentos determinados dices, pues tienes a lo mejor personas tóxicas alrededor y tienes que cesar a alguien y tal, yo creo que a ti siempre eso te ha costado mucho. Y yo creo que en ese balance y en esas lecciones aprendidas, cuando comentas luego la soledad tan enorme que pudiste sentir y quizá la decepción en tu cese, ¿no? Yo te diría, hay una cosa que yo creo que en la otra vida sería bueno que siguieras caminando, y es no pienses que las demás personas son como tú. No pienses que van a reaccionar como tú. No pienses que son o van a tener la generosidad que realmente tú has tenido. Porque si eres capaz de verlo con un poquito más de distancia, no sientes luego quizá ese vacío o esa decepción
que tú has podido sentir algunas veces. A mí siempre me ha llamado la atención que con lo grande que eres, lo inteligente que eres, lo buena persona que eres, lo ingenuo que podías ser en cuanto a la parte humana de pensar que los demás iban a reaccionar como tú lo harías en ese momento. Pero enhorabuena, porque yo soy consciente y puedo dar además testimonio de que efectivamente no solo te conocías los nombres de los 300 y pico personas, sino te conocías sus historias familiares, porque cuando fuimos allí para ver un tema que había ocurrido me decían, es que José Luis cada vez que me ve me pregunta por mi hijo, por mi nieto, por lo otro, por tal, y realmente lo hacías porque te sale, y eso sí que es humanidad. Para no haber estudiado nada de psicología en esta escuela y tener un poquito esa carencia, lo supliste realmente bien en ese aspecto. Enhorabuena. Y de verdad, a veces hay que tener un poquito de pensar que los otros no son como nosotros. Gracias, Jesús. Cuando te refieres al tema de que ibas por la fábrica y demás, lo he dicho anteriormente, darte cuenta, la fábrica fue una unidad de destino universal. Allí éramos 20, después fuimos 30, después 50, después 100, después 150, 200, y aquello solo había un objetivo, era una plantilla muy motivada, muy ilusionada, primer empleo, el 70%, que venían de trabajos de nada, no habían hecho nada, había que formarles, había que educarles, pero era una gente que era muy agradecida, y entonces como pues terminábamos de hacer una prueba cuando estábamos cualificando un equipo, por ejemplo. Allí se trabajaba lunes, sábado. No había que decirle, oye, el viernes no había que decirle, ¿quién viene mañana? Todos venían. El equipo de la soldadura, o el equipo de la prensa, o el equipo tal, allí íbamos todos. Y cuando acabamos, a tomar una cerveza. Y nos pasábamos allí el tiempo tomando. Por ejemplo, pues que me preguntaba antes José Ramón sobre Lola, pues Lola se quedaba en casa y yo tomando cervezas con la gente de la fábrica y aprendiendo sus situaciones personales y demás. Había un tema, hombre, esto entramos en detalles, daros cuenta que estamos hablando de los años, yo llegué a la dirección de fábrica en el año 86 y ahora no os lo podéis imaginar, pero es que no había móviles. Y tú eras supervisor de la instalación, que tenías la responsabilidad de la seguridad de la instalación y de acuerdo a la normativa del Consejo te tenías que poner en una hora en la fábrica para atender fuera. Entonces lo que llevabas era un busca, y el busca te sonaba y a veces te sonaba, otra vez no, y salías, bueno, a mí me han llamado a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Había una anécdota que me cambié de casa y me fui a una urbanización, vivía en el centro, como os he dicho antes, y me fui a una urbanización fuera y no teníamos teléfono. Y entonces, cuando me llamaban en el busca, sea la hora que fuera, tenía que ir a llamar por teléfono a la fábrica a ver qué pasaba. Y lo que había cerca de mí era un club. Y entonces veías a uno entrar allí, que cuando me vieran salir diría, joder, con el José, ¿cómo se la ha pasado? Y lo que iba a hacer era que había una cabina allí y tenía que llamar a la fábrica, que es que el horno no sé qué, pues venga, vamos para allá, o qué ha pasado esto. Eran tiempos que no os lo podéis imaginar, pero muy diferentes a los actuales en cuanto a los medios. Os decía antes, no había FAS, no había móvil, no había, era todo, pero había una ilusión, había una pasión, había un compañerismo, allí éramos todos uno. Y eso dio lugar a que cuando yo dejé la fábrica, cuando tú vas a la fábrica, pues claro, dice José Luis, pues oye, se ha ido, pero es que José Luis ha sido uno de los nuestros. Y por eso pues me tenían cariño, o me tienen cariño, o espero que me lo sigan teniendo. A Javier, que vino después, yo a Javier no le conocí en la fábrica, le conocí en Madrid, y luego cuando Javier precisamente se fue a la fábrica, cuando yo me vine de la fábrica a Madrid, o sea, yo con Javier no coincidí nunca en el tema de la fábrica. Luego ya cuando fui jefe, presidente, pues sí, claro. José Luis. Hombre, Emilio, este es otro de los que me han marcado en esta aventura. Emilio tuvo... Pero estar al lado de Chema siempre puede ser peligroso porque te lía con cualquier cosa. Pero a mí me parece maravilloso el que te haya liado
y que haya podido escribir lo que nos estás contando y lo vamos a leer. Como tú bien sabes, iniciaste, cuando tú eras presidente, el libro de la historia del uranio, que no salió durante tu presidencia porque has comentado ya algunas cosas. Pero esto obviamente da vida, aparte de toda la vida de lo que realmente ha sido el uranio, porque en definitiva ha llevado tantos años. Entonces, por mi parte, como presidente en este momento de la Sociedad Nuclear Española, desde luego darte las gracias por todo el tiempo que has estado. Los últimos años hemos tenido mucha más relación humana, más que profesional, y desde luego para mí es una persona tremendamente encantadora y realmente humana, y que yo te aprecio bastante. Al año que viene tenemos el 50 aniversario de la Sociedad Nuclear Española, y como ahí hay dos expresidentes, pues tendremos que hacer alguna cosa. Y yo pediría a la asociación y a la escuela, y también a José María como director de la F2I2, que el libro o la monografía la pudiéramos distribuir a través de la Sociedad Nuclear a todos los miembros, si es posible. O por lo menos que la conozcan y que la sepan. Si a alguno le duele, es un problema de ellos. Vamos a ver, yo quisiera, sabéis que trato de ser siempre franco y trato de ser siempre muy franco. Esta aventura yo la empecé por partes, porque no sabía muy bien lo que podía satisfacer a Chema sobre el tema, y ya pues llegué a un momento en que escribí y fui para adelante, pero luego me di cuenta que empezando desde atrás para adelante pues podía ser, que es como lo he explicado. Pero yo no escribo bien, Emilio. Yo creo que esta monografía a mí está publicada, pero sabe Chema muy bien que me hubiera gustado haberle dedicado más tiempo, haberle escrito mejor, porque yo no escribo bien, escribo como habéis podido, ellos han podido ver, escribo con el corazón, pero no escribo con el saber escribir. Y si se va a repartir a mucha gente, pues hombre, no sé, igual era bueno meterle un poco de alguien, pero yo ya no doy más de mí. Bueno, José Luis, aquí. Sí, Óscar, perdona. Bueno, iba a decir otra cosa, pero yo prefiero una monografía escrita con el corazón que bien escrita. O sea, y esto no quiere decir que esté mal escrita, pero sale de dentro. Bueno, yo simplemente te iba a hacer un par de preguntas porque tenía curiosidad, pero lo primero es agradecerte muchísimo el haber hecho este esfuerzo de escribirlo y haber hecho el esfuerzo de contarnos, que la verdad es que los que nos toca un poquito responsabilidad en gestión, la verdad es que yo agradezco mucho porque en ciertas cosas, salvando las distancias, me veo reflejado en sentimientos que tú has podido tener. Y yo creo que es una cosa muy útil. Pues está ahí escrita, la difundiremos y bueno, habrá gente que la lea y seguramente le aporte, ojalá que sea así, ¿no? Y yo te quería dar las gracias por el esfuerzo, ¿no? Y luego quería dos preguntitas, pero bueno, tampoco me quería alargar mucho, pero que creo que me quiero imaginar que han sido importantes. La primera es cuando tú terminas la carrera y en algún momento te vas a Estados Unidos a trabajar o haces una estancia, no sé exactamente cómo es, lo que supone eso en esos momentos en que España está en una situación tal que una persona sale fuera, ese choque cultural, imagino que es muy importante. Y el segundo es, que has comentado algo, cuando tenéis que poner en marcha una fábrica de combustible nuclear en un momento en que había un sentimiento antinuclear muy grande y muy fuerte, ¿no? Entonces, esa presión que tú has debido tener en ese momento, ¿cómo se gestiona eso? Eso no es fácil, porque has hablado de que erais un equipo y que tirabais para adelante, pero claro, hay una sociedad detrás que seguramente apuntaba en dirección contraria, ¿no? Entonces, esa presión, ¿cómo se maneja, ¿no? Todo eso? Sí. Vale, el tema de los Estados Unidos, cuando entro en USA, entro en marzo del año 2075, de 1975, en marzo, y en septiembre me voy a Estados Unidos por un periodo de un año para formarme en las actividades de la fabricación de elementos combustibles. Mi puesto de trabajo, que en aquel momento habían pensado en mí las personas que me contrataron, era para trabajar en el área de fabricación. Y por lo tanto me voy a General Electric y a Westinghouse, a las fábricas de ambos,
por un periodo de tiempo para aprender. Yo no sabía ni lo que era una pastilla, ni lo que era un horno desinterizado, ni la soldadura, nada. Y entonces estoy allí y tuve la suerte, que eso también es importante, de que el tutor que estuve primero en General Electric y tuve la suerte de que el tutor era holandés y había llegado a Estados Unidos con 20 años o 21 y había estudiado la carrera en Virginia y sabía de las dificultades de lo que es llegar a un país como América y demás. Y entonces me cogió cariño y me enseñó desde la vida americana hasta, bueno, yo llegaba al desayuno del día, esta noche hay un partido de béisbol, se llama Bob Van Loon, digo, yo no tengo ni idea, dice, no te preocupes, mira, es así, y al día siguiente me preguntaba la lección, y aprendí el béisbol, aprendí el fútbol americano, el baloncesto no, porque en Europa ya lo conocíamos, y este hombre me enseñó mucho todo este tema de la relación interpersonal, y me hizo, porque quería que era bueno para mi formación, que trabajara como peón en la fábrica. Entonces, ves a José Luis, un ingeniero, que vamos ahí con el ingeniero, como un operario cargando barras en los elementos combustibles o moviendo una prensa, moviendo tal, porque él decía que era fundamental y yo así lo estimo. El cambio cultural era tremendo. Para que os hagáis una idea, porque es difícil imaginarlo, a la ciudad que yo fui, Wilmington, en Carolina del Norte, que son 100.000 habitantes, había como 14 Carrefours, cuando en Madrid no había ni uno, no había empezado todavía el Jumbo, estoy hablando del año 75. Comercios abiertos 24 horas, fines de semana, televisión en color, los coches, yo tenía un R11, que cuando lo vi allí que había uno en la urbanización, un R11, digo, pero bueno, ¿este coche qué le ha pasado? Era un cambio brutal en todo, era llamar, oiga, nos ayudaban allí, la señora que nos ayudó allá en Electric, que luego ha sido una amiga por muchos años, oye, que necesitamos luz, que necesitamos teléfono. Y entonces tú ibas a la casa y tenías la luz, el teléfono, en el mismo momento, nada más llamar, cosa que en Madrid, como os decía, había estado después, porque lo que os digo de Salamanca era después, tardaron tiempo en darme el teléfono. Entonces la experiencia americana fue muy interesante, pero fue un gran... Ahora vas a Estados Unidos y casi no hay tal cambio, pero en aquel tiempo era un cambio tremendo. Y sobre la situación que se vivía, Salamanca, en los años 80, cuando nosotros vamos allí a vivir, es un pueblo grande. Es un pueblo grande con todas las cosas malas de un pueblo y las cosas malas de una ciudad que es grande. Salamanca ha cambiado una barbaridad, ya es una ciudad preciosa y culturalmente ha mejorado mucho, pero en aquellos tiempos era la oferta que había, por mucha universidad que hubiera, culturalmente era muy pobre. Llegas a una universidad que yo lo he intentado hablar con algún rector de los que ha habido posteriormente, pero era meterme en un charco que no iba a sacar ningún beneficio. Se declara antinuclear. ¿Vosotros creéis que una universidad se puede declarar anti algo de cultura, de tecnología y demás? Ellos, por el ambiente que había, se declaran antinuclear en un acta del pleno de este. Claro, tú ibas allí y decías, pero bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Luego hemos mantenido con ellos muy buena relación y tenemos cantidad de colaboraciones de personas que dan clase en la universidad, hemos tenido siempre la puerta abierta, becarios, etcétera. Hemos contribuido por la responsabilidad social corporativa, pues a la restauración de la fachada mayor de la Universidad de Salamanca, porque esto lo bueno que tiene de ser una empresa como la nuestra es que en responsabilidad social puedes hacer mucho por el entorno, porque es algo que aunque no siempre se veía bien por parte de los accionistas, pero es una parte fundamental que hay. Pero la imagen era muy mala. Mis hijas, que iban a un colegio de monjas, porque allí no había colegio de monjas, la monja les decía que hoy cuando salgáis del colegio, iros rápidamente a casa porque hemos visto en la prensa que viene un camión de polvo de óxido de uranio para la fábrica de Juzgado. Pero chica, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Entonces vivías
con lo que os he contado de los ascensores, lo que os he contado o lo que no os he contado de la llegada del primer polvo de óxido de uranio, pues que se juntaron allí y se encadenaron no sé cuántas personas en la fábrica. Vivías en un ambiente hostil, pero lo que es verdad es que gastamos mucho en comunicar, en informar, en ganarnos la confianza. Y la confianza, como sabéis, se va ganando por el cumplir las promesas, el cumplir resultados, marcarte hitos y cumplirlos, de decir que sea, y se gana también mucho por escuchar. Escuchar a la gente es muy importante. Es la primera fuente de formación que tienes, es escuchar a la gente. Si yo solo hablo, no aprendo nada. Si yo escucho, al menos un poquito puedo aprender. Y eso era la enorme tarea que hicimos de aquella época. Teníamos unas reuniones con los alcaldes, como te decía, y a los alcaldes les informábamos de todo puntualmente. Y luego también, no solo eran reuniones, de vez en cuando, cada 2 veces al año, una comilona. Y entonces en la comilona ahí salía, yo no bebo, pero salía más contento que otra cosa. Y ellos pues se veían que participaban del proyecto, les invitabas a la fábrica y demás. Pero fueron tiempos muy duros, porque vivías en un tiempo hostil, eso está claro. Pero bueno, luego se fue haciendo y yo creo que ahora la fábrica pues está muy bien aceptada por el entorno. Yo hace 5 años que no sé nada, pero bueno, veo un poquito, pero creo que está muy aceptada. Muy bien, pues muchas gracias. Cerramos ya el acto. Bueno, por mi parte, reiterarme en agradecimiento. José Luis, ha sido un placer que nos cuentes tu experiencia. A Chema, Ignacio, muchas gracias por haberlo dado forma. Muchas gracias a todos los asistentes. Y Chema, ¿quieres decir algo para terminar? No, que ha sido un gran placer meterme en esta aventura con un tío que es una aventura él es venturoso. Y nada más. Muy bien, pues le damos un aplauso, por favor, a José Luis.